nuevas tecnologías han hecho que nos volvamos dependientes de ellas, especialmente en la forma de comunicarnos. Llamamos por teléfono y recibimos llamadas, enviamos mensajes de texto y recibimos mensajes, y algunos métodos de comunicación antiguos han quedado prácticamente olvidados. ¿Te gustaría recibir una carta escrita y que esté totalmente sellada? ¿Te gustaría descubrir lo que hay dentro? Hoy quiero ayudarte a descubrir una que fue enviada con un propósito. El apóstol Pablo se convirtió en un vocero del cielo. Hablaba con poder y las personas creían acerca del amor de Dios por la humanidad y también de la salvación. Algo maravilloso que había en Pablo era que él, como el evangelio eterno, no hacía excepción de personas. Y todos venían y escuchaban acerca de ese mensaje maravilloso y poderoso del cielo. Un día llegó el apóstol a la casa de Filemón y Filemón reunió a sus amigos, reunió a su familia, reunió a los trabajadores de su casa, pero también vinieron los esclavos de su casa. Y el apóstol Pablo predicó ese mensaje precioso y poderoso y todos quedaron atónitos, todos quedaron maravillados, pero quienes más se maravillaron fueron los esclavos. Nunca habían oído en muchos años palabras de libertad, libres. En Cristo podían ser libres, aunque trabajaban para un patrón. Ellos podrían alcanzar esa libertad tan anhelada que había en su corazón. Ese día Onésimo estaba en casa escuchando el mensaje del apóstol Pablo y cuando lo escuchó sintió alegría en su corazón, libertad. ¡Wow! ¡Qué palabra! Que todo el tiempo calaba en su mente, que todo el tiempo palpitaba en su corazón. Quería ser libre, anhelaba ser libre. He visto a muchas personas tras las rejas queriendo experimentar libertad para su vida. He entrado a varias cárceles, he dado estudios bíblicos en ellas y tantas personas allí necesitadas de un cambio, de un Dios poderoso que transforme sus vidas. Pero en todos ellos existe un solo deseo y una sola palabra que anhelan con todas sus fuerzas: libertad. No solamente fue una vez, fueron 2, 3, 4 y quizás muchas veces más las que el apóstol Pablo vino a la casa de Filemón para predicar el evangelio, porque muchos creyeron en su casa. Así que Onésimo seguía escuchando la palabra de Dios, pero también en su mente y en su cabeza resonaba aquella palabra inmensa para él: libertad, libertad, libertad. Y empezó a planear cómo encontrar esa libertad. La mayoría de los esclavos eran marcados en sus manos, eran marcados en su frente, porque los soldados debían identificarlos. Así que a él se le ocurrió una idea que no fue muy buena al final. Robó a su señor y un día escapó de su casa con una gran incertidumbre. ¿Dónde ir? Si era reconocido fácilmente, cualquier persona lo podía delatar. No tenía una carta que le ofreciera esa libertad tan anhelada, ni tampoco tenía un salvoconducto del gobierno que le diera esa capacidad. Pero no había otra cosa que anhelara más Onésimo que ser libre. Y saben, de muchas maneras nosotros también somos esclavos. Somos esclavos del trabajo, somos esclavos de algún vicio, somos esclavos de nuestros pensamientos. Y también muchas veces nosotros queremos experimentar esa libertad que también anhela nuestro corazón, de poder vencer cualquier circunstancia que traiga oprobio a mi vida. Así estaba Onésimo, totalmente desesperado, y salió y huyó de su casa y huyó de su amo. Pero al salir de su casa se dio cuenta que la situación era mucho más complicada,
Su vida era totalmente anónima. Todo el tiempo tenía que estar oculto. No podía dejarse ver. Lo podían encontrar, lo podían encarcelar, inclusive le podían quitar la vida. La decisión que tomó definitivamente no había sido la mejor. Y ahora sufría. Sin embargo, llega a un puerto, toma un barco y se va lo más lejos que puede, tratando de encontrar lo que él necesitaba. Llegó hasta Roma y en esa búsqueda incesante de su libertad que no pudo hallar, pasó por una casa que estaba muy custodiada por soldados y quiso saber qué pasaba en ese lugar, quién residía allí. Y quizás me imagino a Onésimo por una ventana tratando de mirar quién estaba. Y se lleva la sorpresa de encontrarse con el mismo apóstol Pablo, aquel que mucho tiempo atrás le había dado esa bendita esperanza de ser libre en Cristo. Lo ve, lo reconoce y desde afuera le grita: Pablo, soy yo. Pablo, ¿te acuerdas de mí? Pablo, soy Onésimo. El apóstol Pablo también le reconoce. Y no solo le reconoce, sino que habla con él y le muestra la verdadera libertad en Cristo. No la de escapar de su casa y poner en aprieto su vida. No, aquella libertad que solamente puede Dios traer y dejar al ser humano lleno, completo y satisfecho. Libertad de la mente, libertad del corazón. Allí el apóstol Pablo lo convierte y lo convierte al cristianismo, al reino de los cielos. Además de convertirlo, entonces ahora el apóstol Pablo quiere interceder por él, porque ve que Onésimo es un buen hombre, que salió de su casa huyendo por un anhelo de su corazón. Así que toma pluma y papel y comienza a escribir una carta. Y después de escribirla, la cierra y le pone un sello. De esos sellos antiguos que si se rompía el sello, la carta era adulterada y no se tenía en cuenta. O el portador tenía que pagar las consecuencias. Inclusive en algún momento podría causar la muerte. Así que él cierra la carta y la sella. Y ahora se la entrega a Onésimo. Y le dice a Onésimo: vuelve con Filemón. Y ahora quizá ya Onésimo se siente algo libre. Porque muy probablemente el apóstol Pablo, con una recomendación, hace que Onésimo ya no tenga que esconderse, sino que pueda viajar con toda tranquilidad para volver a su Señor. Pero qué difícil es llevar una carta, especialmente a un dueño de un esclavo, sin saber lo que hay en ella, sin saber lo que dice y sin saber qué iría a pasar con la vida de Onésimo. Un gran riesgo. Sin embargo, Onésimo obedece las palabras de Pablo, toma la carta y la lleva con él. Quizás esa carta hubiese podido tener una sentencia de muerte, pero Onésimo era fiel a las palabras de Pablo y a la palabra del Señor. Así que guarda la carta y comienza su viaje de regreso. Y cuando llega a su casa, yo me imagino la sorpresa de Filemón. Pero no solo la sorpresa, sino también quizás el enojo. Un esclavo que le traicionó, y no solo le traicionó, también le robó para poder salir de su casa. Y ahora viene quizás a decirle que le dé de comer porque está hambriento, porque está sediento. ¿Cómo poder ayudar a alguien que merece la muerte?
Pero Onésimo viene con el corazón arrepentido y le entrega la carta y le dice: Señor, por favor, léala. La envía el apóstol Pablo. Onésimo en privado quizás se siente humillado, pero al mismo tiempo esperanzado. Lo que esa carta diga puede traerme algún beneficio para mí. Que Filemón me vuelva a recibir. No espero otra cosa. Quizás era su pensamiento. Filemón lee la carta. Y en la carta, el apóstol Pablo decía lo siguiente: Filemón, si me amas como yo te amo, y si amas a Dios como yo lo amo, Filemón, recibe a Onésimo en tu casa. Pero esta vez no lo recibas como esclavo. Recíbelo como a uno de los tuyos. Recíbelo como a mí mismo. Y si en algo Él te ha faltado, y si algo Él te ha robado, si te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo voy a pagar. Estas palabras que Filemón leyó de la carta de Pablo quizá llegó hasta lo profundo de su ser, porque sus pensamientos y sus deseos para con Onésimo quizá eran distintos. Pero Filemón acoge a Onésimo, abraza a Onésimo, y ahora Onésimo recibe la libertad que tanto anhelaba en su corazón. ¿Sabes? También alguien un día quiso ofrecerte libertad a ti y a mí. Y esa libertad fue ofrecida en una cruz. Cristo Jesús pagó por ti, pagó por mí, por todo lo que usted y yo debemos y hemos hecho mal, por todo lo que nos hemos equivocado. Sí, y ahora en Él podemos tener libertad. Libertad para siempre. Y yo quisiera experimentar esa libertad todos los días. Que no soy esclavo de nada, que pertenezco a Cristo y que mi identidad está en Él. No sé si tú quieres sentir y experimentar lo mismo que yo, pero te desafío a poner todas tus necesidades en Él, pero también todas aquellas cosas que te has equivocado y todas aquellas fallas que has tenido en el camino. Ponlas en Dios y Él te va a dar lo que tanto anhela tu corazón.